Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. Hoy les traigo el video en el que vamos a estar leyendo los libros que elegimos en el video pasado juntos. Por si no se acuerdan, por si les tengo que refrescar la memoria, en el video pasado hicimos una reacción al blog de la Feria del Libro de Rosario. En ese video yo les mostraba qué libros había conseguido en la feria y de todos los libros que había conseguido había dos que yo sigo conservando y que todavía no había leído, o sea que todavía no les había dado una oportunidad. Esos dos libros fueron seleccionados para ser leídos en el blog que aquí les estoy trayendo y que está comenzando en este preciso instante. Entonces, de los dos libros elegí para empezar, o sea, el primero de esos dos que vamos a estar leyendo es Excluidos de la Niñez de María Carolina Zapiola. Les recuerdo, es un libro teórico, es decir, no es una novela, no es un libro de cuentos, no es poesía, no es ficción, es como una especie de ensayo, si se quiere. No sé si sería la palabra correcta para definirlo, pero en definitiva lo que quiero expresar es que no es ficción, no es una novela, es un libro al que capaz no habría ni siquiera pensado traerles en un blog de lectura, pero me gusta que este reto esté como trayendo estas nuevas aristas. La verdad que la literatura los libros teóricos son parte, obviamente, del repertorio de libros que leo, si no, no se los estaría mostrando, no me lo habría comprado. Y han visto a lo largo del canal que se los muestro por ahí en resúmenes de lecturas, en resúmenes de compras, pero nunca habíamos hecho un insight tan fuerte a la experiencia lectora de este tipo de libros, así que me pone contento que vamos a estar expandiendo esa posibilidad en este video. Si no son de leer libros teóricos, las y les invito a que igual chusmeen a ver si les copa la dinámica a lo largo del blog. Capaz les voy a ir contando qué me va pareciendo, qué voy pensando. Así que bueno, espero que les aporte algo distinto, novedoso, si no están acostumbrados, acostumbradas o acostumbradas. Y si por el contrario lo están, descubramos juntos y juntes qué onda, ¿no? ¿Qué hay en este libro para descubrir? ¿Qué ondis? Che, tengo un buzo de gatitos y un gatito a la vez. Buzo de gatitos, gatito. Bueno, estuvieron siendo días un toque movidos, así que nada, no me pude sentar muchísimo a leer, la verdad. Creo que fue como que empecé a grabar el video, o sea, este video, y mis días volvieron a un nivel de movilización bastante alto. Pero bueno, igual sí, ya leí toda la introducción, que son unas 15 páginas aproximadamente. Ya leí toda la introducción, ahora estoy arrancando el capítulo 1. Viene muy bien, viene muy interesante. Me gusta que siento que está usando un lenguaje lo suficientemente cercano como para que lo pueda seguir, incluso estando bastante cansado, porque como les digo, estos últimos días estuvieron siendo bastante movidos, entonces en el entretiempo en el que podía por ahí agarrar el libro, me notaba incluso mentalmente cansado, entonces se me hizo un poquito más difícil también hacer ágil la lectura por ese cansancio. Pero bueno, igual siento que lo vengo captando bastante. Obviamente ya estoy anotando un montón de cosas. Siento que es una buena manera para encarar, miren, por ejemplo, acá tengo tipo todo anotado. Es una buena manera de encarar los libros teóricos, ir anotando lo que pensás de segmentos más pequeños. O sea, no esperar a terminar todo el libro para anotar lo que pensás. En general está bueno hacer eso, obvio, pero es una particularmente buena forma de hacerlo si estás leyendo un libro teórico, porque segmenta la información a la cual le prestas atención, la entendés, la procesás, lo puedes explicar con tus palabras y después seguís al siguiente capítulo. Lo lees, lo entendés, lo procesás, lo puedes explicar con tus palabras y así, y cuando llegas al final ya explicaste todo con tus palabras, entonces todo se incorporó mejor. Igual creo que, además de en todos los libros, particularmente en los libros teóricos, pero además siento que es un buen método de estudio y creo que está relacionado con que sea un buen método de estudio el hecho de que funcione también en los libros teóricos, porque bueno, si los encarás como algo que por más que lo estés leyendo como hobby puede ser objeto de estudio, les sacás su jugo, los aprovechás mejor. En fin, me está gustando, me está interesando, es un tema que como ya les digo a mí me interesa mucho, ya les contaré más cuando siga leyendo. Bueno, igual no les conté tanto de qué habló por el momento, como les digo, solo leí la introducción, pero bueno, quiero comentarles igual. Por el momento, en la introducción lo que hace es contarte más o menos qué va a hablar en cada capítulo y medio que presentar todos los agentes que van a estar haciendo parte de la tesis, entre ellos la historia de la infancia, como en un primer momento no era considerada la infancia como un momento particular de la vida, sino que era medio ser adulto más pequeño y que bastante avanzada la historia se empezó a tener conciencia de que la infancia tenía sus particularidades, de que los niños tenían sus propios derechos, eran además sujetos activos de su realidad y que debían ser considerados de una forma particular.
pero que el concepto de infancia con sus particularidades nos llegó hasta bastante más adelante. También se habla de, o plantea esto de las cárceles en general, más en particular, obvio, las cárceles para niños, niñas y adolescentes y las correccionales de menores, como instituciones dedicadas a moldear la infancia de una determinada forma y a, supuestamente con el objetivo de sacar a niños problemáticos de el lugar de menores en el que habían entrado y volverlos al camino de ser niños o infantes. Y también, bueno, un poco como que hace hincapié en cómo la infancia tenía una importancia para el Estado y para las clases como privilegiadas a la hora de moldear la sociedad y de ser el futuro de la sociedad. La típica, ¿no? Que hoy en día también está bastante, o se escucha bastante esto de que los niños son el futuro, que un poco obviamente es cierto, le vamos a dar la derecha en eso, pero por el otro lado como tipo eso culminó en que estos aparatos fueran también una forma de moldear qué tipo de adulto queremos después. O sea, si queremos este tipo de adulto tenemos que agarrar a este menor y hacerle estas cosas para que surja este adulto. Nada, viene interesante, ya en la introducción arrancó con todo. También habla de dos lugares en particular que va a tomar como ejemplo. Uno que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otro que fue en la provincia de Buenos Aires, más particularmente en Marcos Paz, en donde hoy en día también hay una cárcel, o un centro penitenciario. Muy interesante, siento como que ya la introducción me dejó como más así. Así que finalmente vamos a adentrarnos en el primer capítulo. Olis, otra vez, de nuevo yo en el blog. Hoy estoy un poco más bajón, estoy un poco tristón, tirado para abajo. Hay días que son así, o sea, no hay un motivo en particular. Creo que es simplemente una cuestión energética, ¿vieron? Como que hay días que tenemos más energía, hay días que tenemos menos, y hoy está siendo uno de los días en los que tengo menos energía. Encima se suma, ¿vieron esos momentos en los que tu página de YouTube, o sea, tu página de inicio de YouTube, no te está tirando ninguna buena recomendación? O sea, yo siento que hay dos momentos de YouTube. Uno en el que te está tirando puros buenos videos, no podés parar de ver videos, tenés tipo 10 que querés ver a la vez, todos te interesan, todos te llaman la atención. Y el otro momento es en el que no encontrás un video que te retenga la atención más de 5 segundos porque todos te parecen aburridos o ninguno da justo en el específico punto en el que querés indagar. Como que ninguno se siente exacto o correcto, entonces es como que no estuve pudiendo... O sea, a mí me gusta mucho ver videos de YouTube, soy un gran consumidor de videos de YouTube. Me pone triste cuando pasa eso porque es como, ¡ah, qué veo! Pero bueno, no sé. En fin, decidí tomarme el día con un poco más de calma, porque es normal tener días así. Siento que, como les dije antes, me parece que hay días en los que uno tiene más energía, días en los que menos, y al menos a mí lo que me sirve para transitar este tipo de días en los que uno está más es darme un mimo, de alguna forma, o sea, de la forma que energéticamente pueda en ese momento y que esté como a mi alcance y que sea disponible, digamos, que esté disponible. Puede ser salir con amigos, puede ser armar una salida, puede ser, o sea, en general, más allá de amigos o no, puede ser caminar, o sea, salir a caminar, ir a comer a un restaurante que me gusta, puede ser un montón de cosas. En este caso lo que decidí fue cocinarme una comida que requiere poco esfuerzo y me gusta, y hace bastante que no como, que son fideos con crema. Y encima mis padres me regalaron un paquete de queso rallado, cosa que no como hace un montón de tiempo, literal. Yo no soy un gran fan del queso rallado, pero además no es algo que compre habitualmente porque está súper caro y me parece como algo que es muy secundario en mi vida como para gastar tanta plata en eso. Pero mis padres me regalaron un paquete, así que le voy a poner un poquito de queso rallado y voy a tratar de encontrar una buena peli. Tengo ganas de ver algo. Si no encuentro ningún video de YouTube, veré alguna peli o alguna serie que encuentre que me cope. Y sí, creo que voy a hacer eso, y voy a también leer un rato después de comer. Así que acompáñenme en ese proceso. Así que sí, cuéntenme ustedes qué hacen en estos días, qué les sirve. Desde mi humilde lugar quiero contarles que es normal tener estos días, realmente. Yo sé que a veces es incómodo y yo sé que a veces es frustrante. Por ahí si venís en una buena racha y de repente te agarra uno de estos días y no sabes bien por qué y solamente estás como medio molesto, medio triste, medio no sé qué. Es normal, siento como que hay que tomarse estas cosas con calma,
todas las emociones tienen lugar en nuestras vidas. Hay como una gran cultura en general de correr las emociones tristes o las emociones negativas o que están catalogadas como negativas abajo de la alfombra, tratar de ocultarlas o de relegarlas a lugares muy específicos y momentos muy específicos de nuestra vida. Siento que son mucho más normales de lo que uno cree, entonces está bueno darles espacio y darles lugar. También está bueno buscar ayuda si es necesario, por supuesto, no estoy como una cosa no quita la otra, me parece. Ese es mi pensamiento. Cuéntenme ustedes qué piensan, qué les sirve, de nuevo cuéntenme si tienen algún tip, algo que a ustedes les venga súper bien, no sé, hacerse un tecito, salir a correr, hacer ejercicio, no sé, hay gente que le hace bien hacer ejercicio. No soy uno de ellos, la verdad, no voy a mentir. Pero bueno, hay gente que le hace bien. O gente que le surge hacer ejercicio en estos momentos. A mí no es que no me hace bien hacer ejercicio. Como que sí, la paso bien después. Pero nunca me surge el impulso de hacer ejercicio, la verdad, no voy a mentir. Así que eso, sí, no sé, me voy a preparar esa comida. Porque tengo hambre además. Buen día. Hoy es sábado. Toca ir al trabajo en un toquecito. Ya en 5 minutitos tengo que estar saliendo. Pero quería pasarme por acá a contarles que me voy a llevar el libro, voy a tratar de leer en el subte, sobre todo porque vieron que yo estuve dejando los videos programados y me estresa un poco la idea de que falta poquito para que se me acaben los videos programados y quiero como acelerar un poquito el ritmo de lectura para poder terminar este video, sumarlo todo junto y editarlo y subirlo. Toca ir al laburo. Adivinen quién se olvidó el libro en el trabajo. En fin, me olvidé el libro en el trabajo y encima mañana no trabajo, así que hasta el lunes no lo voy a poder recuperar. Pero bueno, cosas que pasan, la lectura se encuentra pausada hasta nuevo aviso. O sea, básicamente el domingo, que es mi día libre, en el que yo pensaba dedicarme también en parte a leer, a anotar cosas. Encima fui al trabajo y en el subte estaba re entretenido leyendo, marcando cosas, o sea, todo re bien, re contento. Y de repente, ¡pum! En fin, me lo olvidé. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que eso, lectura pausada. Bueno, resulta que... Ay, sonándome la espalda. Ay, mira con quién viene, me viene. Vení, gordo. Acá hay sol. Un poquito. Ay, hermoso. A ver, nos corres. Para. Corre la cama. Muy bien. Gordo sol. Con los gatos síntesis. Sí. Finalmente conseguí de nuevo mi libro. Ayer cuando estaba volviendo del trabajo, hoy es martes, y cuando estaba volviendo lo agarré y me lo traje para casa. Seguí leyendo, ya voy por el segundo capítulo, así que ya tenemos leída la introducción y el primer capítulo. Me sigue gustando, me sigue interesando. Hay algunos conceptos que me gustaría que se desarrollaran más en profundidad, pero entiendo, por supuesto, que voy por el segundo capítulo, así que por un lado hay muchas probabilidades de que conceptos que por el momento parezca que se quedaron ahí, que se dejaron ahí, después se retomen en capítulos posteriores. Y por el otro lado también sé que esto es una tesis, o al menos un trabajo investigativo y un ensayo que está enfocado en algo muy puntual, entonces por ahí sí tiene sentido que haya algunos conceptos que a mí me resulta interesante investigar más al respecto, o profundizar sobre eso, pero que tal vez no tenía sentido profundizar tanto teniendo en cuenta el objeto específico de como la investigación y el trabajo de este libro. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, el libro trae a la luz la forma en la que se concebía obviamente la niñez en su momento, ¿no? Y cómo estaba dividida en 3 grupos. Por un lado se concebía al niño como estudiante, o sea, había tres maneras, digamos, de ser niño, de ser infante. O estudiante, o trabajador, con los trabajos que eran considerados buenos según la clase alta o la clase dirigente. Y por otro lado estaba la opción de ser haragán, de ser un vago, de ser un holgazán, que esos eran los niños que estaban como en los que estaban más enfocados los institutos de reforma, justamente como que se los consideraba directamente pura maldad, más o menos, y que estaban yendo por el mal camino y que había que retomarlos para mandarlos a uno de los otros 2 grupos. Y por otro lado el libro también trae a la luz que durante bastante tiempo el trabajo infantil fue legal y, por ejemplo, la legislación sobre el trabajo infantil, en este caso que plantea, establecía que los niños podían trabajar hasta 8 horas por día, 6 días a la semana, o sea, un trabajo a tiempo completo, literal. Hoy en día incluso hay adultos que trabajan menos que eso y se considera trabajo a tiempo completo. Y que por consecuencia, si bien estaba establecida la obligatoriedad de algunos niveles educativos, los niños que se habían forzados por las situaciones de su familia a trabajar para mantener a la familia, o sea que el ingreso era sustancial y que necesitaba sí o sí estar ese ingreso para poder mantener la comida o el techo sobre la cabeza de la familia, estaban eximidos de la escuela, o sea, podían no asistir a esa obligación. Y justamente el libro marca, digamos, la
hipocresía, o no sé si la hipocresía, pero la doble cara de esto, de que por un lado se planteaba como una exhibición, como justamente tipo, bueno, entendemos que por tu situación no puedas venir, así que no hace falta, tipo, no te vamos a penar si no mandas a tu hijo al colegio porque necesitas mandarlo a trabajar, pero por el otro lado generaba una profunda desigualdad entre niños cuya realidad se veía mucho más carenciada porque sí o sí tenían que salir a trabajar, entonces se veían justamente excluidos, no solo exentos, sino excluidos activamente de asistir a educarse. Lo cual me parece que hoy en día también se replica, más allá de, justamente por esto hablo de el tópico que trata el libro en particular, ¿no? Entiendo que el libro haga foco en esto, pero hoy en día lo vemos replicado, por ejemplo, el ejemplo que me parece más como visual es en las universidades, en cómo uno como estudiante universitario tiene que hacer malabares para sostener su vida laboral y adulta con estudiar. Y que es casi un privilegio poder estudiar hoy en día una carrera universitaria. Estoy hablando puntualmente de la situación de Argentina porque es la que vivo, pero estoy bastante seguro de que se replica en otros lugares, pero obviamente no quiero hablar con certeza porque no lo investigué a fondo en otros lugares, pero sí lo vivo todos los días. Y como desde cosas tan básicas como el horario de la materia, o sea, ni siquiera es una cuestión de carga y de no dar abasto con la cantidad de horas que estás haciendo cosas en el día. Incluso si matemáticamente te dieran las horas del día para trabajar y estudiar, los horarios se superponen, o sea, no están pensados para los horarios laborales que te exige el mercado laboral. Y cómo se sigue replicando esta dinámica, ¿no? Hoy en día, o sea, estamos hablando de un libro que habla de el 1890 hasta 1930, o sea, ese es el periodo de tiempo que abarca, y habla encima de la niñez y de la infancia, y me parece súper loco, poderoso y como interesante para analizar como hoy en día, 2025, seguimos viendo replicada esta dinámica dicotómica entre el trabajador y el estudiante, como si fuera una cuestión de elegir una o la otra, como si un trabajador no pudiera querer estudiar o si un estudiante no necesitara trabajar o no quisiera trabajar también. Esta cosa dicotómica que directamente te manda por un camino o por el otro, eso por un lado, y por otro lado también otra cosa que me pareció como muy llamativo y que de nuevo entiendo que el libro se centra en un aspecto de esta parte pero no en otros porque es el objeto del libro, es el motivo, es lo que está analizando, es que se habla de las recomendaciones, ¿no?, que se le daba como adulto y como instructor a los niños a la hora de encargar su educación, ¿no? Esta cosa de aceptar que no se podían detener, que no tenían que, por ejemplo, que los niños tenían que ir de su casa al colegio, ¿no? El niño estudiante tenía que ir de su casa al colegio, que no se tenía que detener en los niños que estaban jugando en la calle y que esos eran holgazanes, que eran gente vaga y que no había que prestar atención a eso, y no solo que no había que prestar atención, sino que justamente los dos caminos buenos y viables y vistos como que eran de niños buenos eran o trabajar hasta 8 horas por día, 6 días a la semana, o estudiar y cumplir tus obligaciones y nada más. Por supuesto, nada de jugar o divertirte, o siempre como adquiriendo responsabilidades que después van a ser necesarias o van a jugar un papel más importante en la vida adulta. Y sobre eso me quiero detener, o sea, eso es lo que me llamó mucho la atención, porque justamente pone en evidencia la forma en la que se operaba para construir un posterior trabajador que no cuestionara sus condiciones laborales, que no se fijara en si efectivamente era justo o era lo que quería, sino que simplemente aceptara que esas iban a ser las condiciones, que trabajar en esas condiciones era la forma en la que había que trabajar y eso era lo bueno. Que por un lado tenías incluso al niño que no trabajaba, al niño que estaba yendo al colegio, se le inculcaba que esa era la forma en la que después en la vida iba a tener que sustentarse. Era el objetivo, ¿no? La forma a lo que aspirar. Y no puedo evitar preguntarme, y que esto me quede resonando en la cabeza, ¿a quién le conviene eso, no? Como, ¿a qué interés responde que vos como trabajador no puedas dedicar un momento al ocio, que esté mal visto, que quedes como una mala persona, un holgazán, un vago, alguien a quien reformar o que mandar por el buen camino? Cosas tan básicas, incluso en la niñez, como el juego o, no sé, por ejemplo, uno de los ejemplos que se da en un libro de texto usado en esa época es tirarse abajo de un árbol con el vientito que corra. Eso estaba visto como holgazanería, se usaba como ejemplo de esto es lo que hay que evitar porque los niños buenos no hacen esto, sino que trabajan 8 horas por día, 6 días a la semana, o van al colegio y eso es lo único que hacen y en lo que se enfocan. No puedo evitar preguntarme, bueno, ¿a quién les sirve esta forma de pensar? ¿A quién les sirve que vos pienses que tomarte un segundo para vos y para disfrutar la vida y incluso a quién les sirve que la infancia sea menos pesada y que se pueda explorar
de otras formas la infancia y la niñez, por ejemplo, jugando, descansando, aprovechando que estás todavía explorando tus sentidos y que es una etapa de la vida que ninguna etapa de la vida vuelve, pero es una etapa de la vida en la que justamente por el momento hay un montón de cosas que estás absorbiendo por primera vez. Nada, me deja como con esa pregunta, que bueno, yo tengo mis respuestas y mis teorías, por supuesto, pero me encantaría que se desarrollara más en profundidad. Por el otro lado, repito como por tercera vez, entiendo, ¿no?, por qué no se hace eso, porque está enfocado muy en particular en la visión de la niñez y de la infancia, y capaz no tanto en la parte de el poder, ¿no? Y quién está detrás de esa decisión y de la forma en la que se juzga moralmente, o del juicio moral, ahí está, no me salía. Quién está detrás del juicio moral que después moldea la visión que va a tener esa infancia que cuando crezca. En fin, me encanta estar compartiéndoles también la experiencia de leer un libro teórico. Estaba pensando también que en una de esas voy a hacer un video hablando de lo importante que me parece como explorar en la lectura, leer sobre otras cosas que no sean ficción. O sea, esta cosa de permitirnos también explorar, o sea, usar la lectura como herramienta para explorar cosas que nos resultan interesantes y temas que nos resultan interesantes, porque hay mucho escrito sobre muchas cosas y por ahí hay temas muy específicos que nos parecen re interesantes y que no vamos a estudiar una carrera al respecto, pero que sí está bueno tener algo de conocimiento y que queremos tener algo de conocimiento porque nos interesa. Así que creo que voy a hacer un videito hablando de eso, porque me parece piola traerlo. Y eso, bueno, ahora me tengo que ir a trabajar, que ya creo que se me está terminando el tiempo por lo que veo que llevo grabado. Y después cuando vuelva voy a seguir leyendo un rato. Bueno, terminé el libro, así que me paso por acá para darles mi opinión final y cerrar este video, porque en Línea Materna lo vamos a estar leyendo en el siguiente video. En definitiva, lo que me llevo de este libro es, por un lado, que me gustó, y más en específico, otra cosa que me llevo, por supuesto, es un conocimiento muy interesante respecto a una parte de la historia argentina que no siempre es contada, que no es muy contada, que no es tan conocida. Y bueno, muchas reflexiones también. Voy a tratar de imprimir lo más que pueda de esta experiencia en mi reseña escrita, porque además este video ya se me hizo bastante largo según lo que llevo grabando. Pero en definitiva es muy interesante lo que plantea, todo el análisis que hace histórico y como factual de lo que fue pasando en las distintas instituciones dedicadas a la corrección de menores. Por último, el último capítulo, sí, más allá de las conclusiones finales, el capítulo 6 habla un poco de cómo esta edad de oro que tuvo una de las instituciones, que era la de Marcos Paz. Y bueno, un poco la cuestiona, pero por el otro lado presenta como alguna evidencia de que tuvo un momento mejor, en el que efectivamente tal vez se puso al niño más en el centro, pero que en definitiva lo que yo me llevo tanto del análisis que hace como de mi propia interpretación es que toda esta historia denota que el niño estaba poco en el centro y el menor, digamos, estaba un poco en el centro, y era más como un sinfín de preconceptos que se tenían sobre la infancia, sobre el niño, sobre cómo se tenían que tratar estos temas y sobre todo de qué se quería para la sociedad. También se plantea algo muy interesante, y con esto cierro, que es esto de que se veía mucho al niño como no como parte activa de la sociedad, sino como que eventualmente a futuro iba a ser parte activa de la sociedad, pero en ese momento no, en ese momento era como algo pausado. Y bueno, me gusta que hoy en día siento que se ha avanzado al contrario de eso, entendiendo como debería ser, en mi opinión, al niño como parte central y muy importante no solo de la sociedad, sino de su propia realidad, de su propia vida, y sí, que tiene que considerarse al niño en el centro de su propia historia y de o sea, como sujeto de derecho activo. Dicho todo eso, espero que les haya gustado el video, espero que les haya traído algo interesante, ya sea del contenido específico del libro o de animarles a leer algún libro que les llame la atención y que sea así más teórico. Nos vemos en el próximo video leyendo Línea Materna y en otros videos también. ¡Chau, chis!